Las maldiciones imperdonables son 3 de los hechizos más poderosos y siniestros que existen dentro del mundo mágico. El usar alguna de estas 3 maldiciones sobre otro ser humano te asegurará un viaje directo de por vida a la prisión mágica Azkaban. Así que si no quieren arriesgarse a que un bonito dementor les dé un besito, es mejor evitarlas. Vamos a repasarlas para que las recuerden. La maldición Imperius o Imperio le dará al lanzador un control total sobre una persona. La víctima entrará en un estado de trance o ensueño en donde sentirá una liberación maravillosa, que la dejará profundamente susceptible a realizar cualquier tarea que le imponga el lanzador. La maldición Cruciatus o Crucio le inflige a la víctima un dolor insoportable en forma de tortura. Para lanzar exitosamente esta maldición se necesita despreciar verdaderamente a la víctima y disfrutar causándole dolor. El terrible sufrimiento derivado de esta maldición incluso ha llevado a varias personas a la locura, sentenciándolos a una vida en el Hospital San Mongo sin esperanza de recuperarse. Y la más terrible de todas, la maldición asesina Avada Kedavra. Le provoca a la víctima una muerte instantánea e indolora. No hay efectos secundarios, la víctima simplemente cae muerta sin ninguna razón biológica. Esta maldición es tan poderosa que no tiene contramaldición, ni puede ser bloqueada por la mayoría de los medios mágicos. En toda la historia, nadie ha sido capaz de sobrevivir a la maldición asesina. ¡Nadie! Excepto Harry Potter, por supuesto. Es más, Harry Potter ha sido el único que ha logrado resistir no una, no dos, sino las 3 maldiciones imperdonables. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Era Harry Potter el mago más poderoso que ha existido? ¿Era acaso inmortal? Por supuesto que no. Hoy vamos a descubrir cómo fue capaz de lograrlo. Hola seres mágicos, bienvenidos a Me Aquelarre, yo soy Dani y en la reunión de hoy vamos a descubrir cómo logró resistir Harry Potter las 3 maldiciones imperdonables. ¡Rebelio! Vamos a empezar por la hazaña que le ganó toda su fama. El haber sobrevivido a la maldición asesina Avada Kedavra. Algo que antes de él parecía imposible. Y no solo lo hizo una vez, sino que lo hizo 2 veces. Una cuando tenía solamente 1 año de edad y otra cuando tenía 17. Por fortuna existen básicamente 7 libros que nos explican cómo fue Harry Potter capaz de sobrevivir el Avada Kedavra de Lord Voldemort. Y yo también tengo un video muy detallado en donde les explico por qué Voldemort simplemente no podía matar a Harry Potter por más que quisiera. Se los dejo aquí por si no lo han visto. Pero en resumen, el culpable de todo esto fue Voldemort. Sybil Trelawney había hecho una profecía en frente de Albus Dumbledore que decía que había nacido un niño con el poder de derrotar al Señor Tenebroso. Voldemort determinó que este niño se trataba de Harry Potter, que al igual que él tenía sangre mestiza. Lo marcó como su igual y se dirigió a matarlo. Harry era el hijo de Lily Evans, a quien Severus Snape había amado durante toda su vida. Él le pidió a Voldemort que por favor no la matara, y fue este hecho el que le dio a Lily una oportunidad de vivir. Voldemort le pidió que se apartara del camino, pero Lily decidió no tomar esta oportunidad y protegió a su hijo hasta el final. Este sacrificio conjuró un hechizo protector muy antiguo en la sangre de Harry, protegiéndolo específicamente de la Avada Kedavra de Voldemort. Cuando Voldemort le lanzó la maldición, esta rebotó contra él porque no podía tocarlo. El sacrificio de su madre era lo que lo estaba protegiendo, y un pedazo del alma de Voldemort que se había fragmentado se unió a lo único que encontró con vida, el cuerpo de Harry. Voldemort sabía que no podía tocar a Harry mientras el sacrificio de Lily corriera por sus venas. Así que intentó remediar esta situación usando la sangre de Harry dentro de su nuevo cuerpo. Y esa fue la peor decisión que tomó en su vida. Es verdad que ya podía tocarlo, pero lo único que hizo fue fortalecer la protección sacrificial de su madre. Mientras Voldemort siguiera con vida, Harry no podía morir, porque el sacrificio de la madre de Harry seguía vivo a través de las venas de Voldemort, aferrando a Harry al mundo de los vivos. Harry fue capaz de resistir a Avada Kedavra porque Voldemort era muy tonto, básicamente, por la protección sacrificial de su madre que corría en sus venas y en las de Voldemort. Esta protección aplicaba únicamente a la Avada Kedavra de Voldemort. Pero ¿qué hay de las otras maldiciones? Harry Potter nunca fue el mago más poderoso o talentoso. Sin embargo, él no solo logró resistir la maldición Cruciatus, sino que no sintió dolor alguno cuando Voldemort le lanzó esta maldición. Al final de las Reliquias de la Muerte, cuando Harry regresa del limbo,
o lo que él veía como la estación King's Cross, él estaba fingiendo estar muerto. Y Voldemort, para comprobar que efectivamente Harry Potter estaba muerto, le lanzó la maldición Cruciatus a su cadáver. Y Harry no estaba actuando, simplemente no sintió dolor alguno cuando lo alcanzó la maldición. Harry estaba esperándolo. Sabía que no permitirían que su cuerpo quedara impoluto en el bosque prohibido. Tenían que humillarlo para demostrar la victoria del Señor Tenebroso. Sintió que se elevaba del suelo y tuvo que emplear toda su determinación para relajar los músculos y no ofrecer resistencia. Pero no experimentó ningún dolor. Si Harry estaba vivo, ¿por qué no sintió ningún dolor? Vamos a analizar todo lo que estaba sucediendo en ese momento porque podrían existir diferentes explicaciones. En primer lugar, sabemos que la protección sacrificial de su madre no tuvo nada que ver. Esta misma situación ya había ocurrido antes en el cementerio, cuando Voldemort le lanzó la maldición Cruciatus a Harry y él sí sintió dolor. El dolor fue tan intenso, tan devastador, que olvidó dónde estaba. Era como si cuchillos candentes le horadaran cada centímetro de la piel, y la cabeza le fuera a estallar de dolor. Gritó más fuerte de lo que había gritado en su vida. Lo primero que se me ocurre es que en el cementerio Voldemort podía ver perfectamente que Harry estaba vivo, pero en el bosque aparentemente Harry estaba muerto. Nosotros sabemos que para realizar correctamente un hechizo se necesitan varias cosas. Mucha concentración mental, decir el hechizo claramente y correctamente, un movimiento de mano y muñeca muy preciso, un agarre correcto de la varita y, lo más importante, mucha determinación. En el caso de las maldiciones imperdonables, también se requiere de una intención maliciosa. Los efectos de la maldición Cruciatus dependen de los deseos y emociones del lanzador. Como nos dice Bellatrix Lestrange, tienes que sentirlas, Potter. Tienes que desear de verdad causar dolor, disfrutar con ello. La rabia sin más no me hará mucho daño. Como pensaba que Harry ya estaba muerto, es posible que Voldemort no lanzara la maldición con la misma fuerza porque no estaba esperando ningún efecto. Sin embargo, a mí esto no me convence del todo. En ese momento Voldemort era la persona más feliz del planeta. Acababa de derrotar a su enemigo mortal. Él quería causarle todo el dolor posible, incluso a su cadáver. Yo creo que incluso lanzó la maldición con más fuerza para lucirse enfrente de los mortífagos. Yo sí creo que esta maldición debió de haberle causado dolor a Harry, así que tiene que haber otra explicación. Y aunque la protección de su madre no tuvo nada que ver, yo creo que un hechizo similar pudo haber estado en juego. Al igual que Lily, Harry no tenía que morir, pero decidió sacrificarse para salvar la vida de sus aliados. Él fue capaz de aceptar completamente la muerte. Cuando Voldemort le lanzó el Avada Kedavra, Harry seguía con vida gracias a la protección sacrificial de su madre que corría a través de las venas de Voldemort. Pero la maldición sí llegó a alcanzarlo. Esto activó una protección muy parecida a la de su madre sobre sus aliados, debilitando todos los hechizos que les lanzaban Voldemort y los mortífagos. Tenía la intención de morir, y con eso ha bastado. He hecho lo mismo que mi madre, los he protegido de tu maldad. ¿No te has percatado que ninguno de tus hechizos ha durado? No puedes torturarlos ni tocarlos, pero no aprendes de tus errores, Riddle, ¿verdad que no? De entrada, con la protección que había conjurado Harry, todos los hechizos de Voldemort ya estaban debilitados. Y además de eso, había entrado en juego otro artefacto muy importante, la varita de Sauco. Por cierto, si quieren saber por qué Voldemort estaba usando la varita de Sauco en ese preciso momento, les recomiendo ver este video de aquí en donde explico exactamente eso. Pero lo que ahora nos interesa es que Harry Potter ya se había convertido en el verdadero amo de la varita, al arrebatarle a Draco su varita en la mansión Malfoy. La varita de Sauco reconoció a Harry Potter como su verdadero amo y no quiso hacerle daño. Un hechizo debilitado, más una varita que no quería hacerle daño, hicieron el truco. Harry Potter logró resistir 2 maldiciones imperdonables debido a situaciones externas, que no tenían mucho que ver con su poder o talento. Pero Harry Potter también logró resistir una última maldición, la maldición Imperius. Y a diferencia de las primeras 2, nosotros no tenemos ninguna explicación de cómo Harry fue capaz de hacerlo. Durante una clase con el falso Alastor Moody, Barty Crouch Jr., Harry logró efectivamente rehusarse a seguir sus instrucciones. En su primer intento, regresando a la efectividad de los hechizos, es posible que Barty Crouch Jr. no estuviera lanzando la maldición a su máxima capacidad porque se encontraba en un ambiente escolar. Pero si esto fuera verdad, ¿por qué Harry Potter fue el único de sus compañeros que pudo resistirla? Esto es muy raro.
y más después de saber que Barty Crouch Jr. era en realidad un mortífago muy poderoso. Yo creo que él estaba disfrutando de esa oportunidad de torturar y maldecir a los estudiantes. No creo que se estuviera conteniendo para nada, menos cuando el más sorprendido de ver a Harry resistiendo su maldición fue él. Vamos a analizar la escena. Fue una sensación maravillosa. Harry se sintió como flotando cuando toda preocupación y todo pensamiento desaparecieron de su cabeza, no dejándole otra cosa que una felicidad vaga que no sabía de dónde procedía. Se quedó allí, inmensamente relajado, apenas consciente de que todos lo miraban, y luego oyó la voz de Ojo Loco Moody, retumbando en alguna remota región de su vacío cerebro. «Salta a la mesa, salta a la mesa». Harry obedientemente flexionó las rodillas, preparando a dar el salto. «Salta a la mesa». «¿Pero por qué?». Otra voz susurró desde la parte de atrás de su cerebro. «Qué idiotez, la verdad», dijo la voz. «Salta a la mesa». «No, creo que no lo haré, gracias», dijo la otra voz con un poco más de firmeza. «No, realmente no quiero». «Salta». ¡Ya!». Lo siguiente que notó Harry fue mucho dolor. Había tratado al mismo tiempo de saltar y de resistirse a saltar. El resultado había sido pegarse de cabeza contra la mesa, que se volcó y, a juzgar por el dolor de las piernas, fracturarse las rótulas. Miren esto todos ustedes. Potter se ha resistido. Leyendo esto nos podemos dar cuenta que existían dos voces dentro de Harry, la que le estaba dando las instrucciones y la que se estaba negando a seguirlas. Nosotros todavía no lo sabemos en ese momento, pero dentro de Harry estaban conviviendo dos almas, la de él y un fragmento del alma de Voldemort. Si Voldemort tuvo algo que ver con que haya resistido a las dos primeras maldiciones imperdonables, podría haber ayudado a Harry también a resistir la maldición Imperius. Voldemort era un experto en oclumancia, encerrar su mente e impedir el acceso a sus pensamientos y sentimientos. Ese fragmento de Voldemort podría estar protegiendo instintivamente la mente de Harry. Este no sería el primer ejemplo que tenemos de Harry heredando habilidades de Voldemort a través de su alma. Él podía hablar Parcel, el idioma de las serpientes, porque Voldemort podía hablar Parcel. También era capaz de adentrarse en la mente de Voldemort y ver lo que estaba haciendo en ese momento. Pero yo no estoy tan segura que esto fuera del todo posible. Para que esa alma hubiera podido actuar de manera instintiva, yo pienso que necesitaba un cierto grado de autonomía, tener la capacidad de pensar por sí misma. No es lo mismo darle a Harry la habilidad de hablar Parcel que pensar de manera independiente y rehusarse a seguir una instrucción, mucho menos estando lejos de la mente original. Además, recordemos que Harry solamente era un pseudo Horrocrux. Al no ser preparado con magia oscura antes de albergar ese fragmento del alma, no contaba con los hechizos de protección que tendría un Horrocrux normal, así que tampoco era un mecanismo de defensa del Horrocrux. Y si este fuera el caso, Harry también debió haber sido un excelente oclumante, pero era pésimo y nunca aprendió a cerrar su mente. Claro que mucho tenía que ver el maestro. Pero si el alma de Voldemort era lo que estaba resistiendo la maldición Imperius, Harry también tendría que haber cerrado su mente naturalmente. Es cierto que ya habíamos visto algunos ejemplos de Harry siendo un mago talentoso. Por ejemplo, cuando logró conjurar un Patronus corpóreo a los 13 años de edad. Un hechizo que es muy difícil de realizar incluso para magos adultos. Pero para lograrlo, él requirió de varios intentos y mucho esfuerzo. No fue un camino para nada fácil. La maldición Imperius la resistió en su primer intento, algo que me recuerda a la primera vez que voló en escoba, lo que me hace creer que Voldemort no tuvo nada que ver ahí. Yo creo que esa habilidad de rechazar instrucciones ya existía dentro de él. Podemos combatir la maldición Imperius y yo les enseñaré cómo, pero se necesita mucha fuerza de carácter. Y no todo el mundo la tiene. Desde que era muy pequeño, Harry nunca fue bueno siguiendo las reglas. Cuando vivía con los Dursley, él aprendió a identificar lo que era la injusticia. Sus tíos lo trataban como basura, mientras que a Dudley le daban todo lo que quería. Los Dursley funcionaban de alguna manera como las figuras de autoridad dentro de la vida de Harry. Sin embargo, al identificar el trato injusto que le daban, Harry nunca seguía sus instrucciones. Siempre intentó defenderse y nunca tuvo miedo de alzar la voz, sin importar las consecuencias. Nunca seguía ciegamente sus reglas. Siempre se cuestionaba por qué tenía que hacer las cosas. Y esta capacidad de identificar el bien del mal, lo injusto de lo justo, era algo que lo hacía muy diferente y especial. Cuando Draco Malfoy le ofreció su mano en amistad,
A él no le importaba quedar bien con el hijo de una familia influyente. Él dejó muy claro desde un inicio que no estaba de acuerdo con su forma de ser. No le importó ganarse un enemigo con tal de seguir su instinto. Incluso estaba dispuesto a poner en riesgo su permanencia en Hogwarts con tal de hacer lo que él consideraba que era lo correcto. Hogwarts, el único lugar que él consideraba su verdadero hogar. Tampoco se nos puede olvidar cuando le gritó al ministro de magia, Rufus Scrimgeour, la máxima autoridad dentro del mundo mágico, porque no castigó a Dolores Umbridge. El pobre ministro lo único que quería era un poco de ayuda. Harry siempre luchaba por hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. No soportaba la injusticia y nunca fue manipulado por el poder. Esa es una de las razones por las que Dumbledore confiaba tanto en él. La mayoría de las personas son manipuladas muy fácilmente por las figuras de autoridad. La excesiva confianza o incluso el miedo extremo las pueden llevar a hacer cualquier cosa que sus superiores les pidan. Los compañeros de Harry estaban acostumbrados a seguir las órdenes de sus padres, de sus maestros, de su director, incluso del ministro de magia, porque desde pequeños estaban acostumbrados a seguir las órdenes de sus superiores. Pero Harry era la excepción. Harry nunca confió en los Dursley y cuestionaba todas las órdenes que le daban. Al nunca ser manipulado por ninguna figura de autoridad, confiaba en su criterio y en lo que creía que era lo correcto. Su fuerza de carácter fue lo que lo hizo al final resistir la maldición Imperius. Lo que hizo Harry en el cementerio, el haber resistido la maldición Imperius de Voldemort, hubiera sido imposible para cualquier otra persona. Voldemort era muy poderoso, pero estaba causando mucho daño, estaba equivocado. La determinación de Harry por hacer lo correcto lo hizo resistir la maldición y salir vencedor al final, aunque no fuera el más talentoso ni el más poderoso. Harry nos enseña que alzar la voz es una herramienta muy poderosa, sin importar quiénes seamos en este mundo. No importa si no tenemos autoridad, todas nuestras voces pueden ser igual de poderosas. Y mi pregunta para ustedes es: ¿piensan que Harry resistió la maldición Imperius por su naturaleza de hacer lo correcto o fue el alma de Voldemort la que lo ayudó? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de terminar, le quiero mandar un enorme saludo a estas maravillosas personas que con su apoyo semana tras semana hacen que estos videos sean posibles. ¡Muchísimas gracias! Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyarme con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren ver más videos sobre el mundo mágico, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.